Mm. Mm. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan, muchachos? Aló, Sí, buenas buenas noches. noches, Sí, Lizy, se licenciado. escucha. Buenas Buenas noches. noches, Disculpe, licenciado. parece que el enlace anterior estaba dañado. Ahí disculpen. Voy a tratar de configurar para que no, o sea, para que puedan ingresar a la clase. Si se salen por cualquier cosa, voy a tratar de ya desactive la sala de espera. Listo. Ahora todos van a poder entrar. En teoría, ya no debe haber nadie esperando en sala de espera. Todo el que vaya a entrar va de un solo para adentro. Bendito Dios. Ok, vamos a dar unos minutos. Disculpen el retraso. Ahí en esta parte a mí también me está dando problema el Zoom, pero ya se corrigió. Gracias a Dios.
Voy a dar unos Voy a- minutitos para las personas que van a ingresar, ¿ok? De acuerdo, gracias. Bueno, ya tenemos 25 personas conectadas. Esperemos que el resto pueda conectarse en un momento determinado. Agradecerles a todos que estén conectados nuevamente con este diplomado en el cual hoy vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la parte de los criterios de divisibilidad. Hoy vamos a estar aplicando uno de los grandes retos que tiene un docente de primaria. ¿Por qué? Porque si bien enseñamos a nuestro niño a dividir, a trabajar con la parte de las divisiones, esta parte de los criterios de divisibilidad, muchas veces, algunos maestros, y digo muchas veces porque es lo que he visto en la generalidad, muchos maestros no se meten de lleno en esta parte de los criterios de divisibilidad. ¿Por qué? Por el simple hecho de que les cuesta aplicar los criterios de divisibilidad como tal. Ahora, pregunta para mis queridos docentes, rapidito. ¿Qué? Déjame ver. Ok. Para ustedes, ¿para qué sirve un criterio de visibilidad? Antes de meternos a lo que es la clase, antes de meternos a trabajar en el cuaderno, a escribirlo, a resolver, ¿qué es un criterio de visibilidad para usted? Y pregunta, si lo explicamos en el aula o no lo explicamos en el aula. Me gustaría escuchar rapidito. Buenas noches, licenciado. Claro que En sí, lo gracias, personal, Aldair. yo cuando lo enseño con mis chicos, para facilitarles el aprendizaje, yo les digo a ellos que son trucos para poder dividir más fácil. O sea, yo sé que no es una definición técnica, pero para que ellos me logren comprender la idea, yo se los presento así. Bueno, la parte de la palabra trucos, de hecho es algo motivador y cautivador, porque el estudiante dice, truco significa que esto va a ser más rápido. Y en cierto modo, eh, no es un truco, pero sí son habilidades o técnicas que se le brinda al niño para hacer las cosas mucho más rápido y efectivas. ¿Alguien más que nos pueda compartir rapidito otra de sus experiencias? ¿Algo más antes de meternos de lleno? Pues vamos a Buenas trabajar. noches, licenciado. Oh, buenas noches, Suseli, Sí, escucho. yo en este caso, en algunas ocasiones se los he como dado como un atajo matemático para que ellos sientan como el interés de cómo voy a dividir más fácilmente sin complicarme la vida y me va a dar buen resultado. Ok, ok. ¿Alguien más? Rapidito, estaba muy bueno, profe, lo que me acaba de decir. Es un atajo, es una forma de trabajar más rápido, más eficiente. Aquí, ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? Para ya entrar de lleno. ¿Nadie más? Bueno, decirle que los criterios de visibilidad
eh, básicamente los criterios de divisibilidad es ni más ni menos estrategias o técnicas matemáticas para que uno con una simple inspección visual, o sea, solamente de usted mirar un número, aplicando estos criterios, decir si ese número es divisible o no es divisible, ya por un número determinado. Ahora, la palabra divisibilidad, hay una interpretación muy importante y ahora sí ya me voy a ir vamos a irnos a lo que es el trabajo, pero me gustaría de que usted me dijera, por favor, qué podemos decir cuando un número, y eso lo hablamos en la clase anterior, qué podemos decir cuando un número es divisible por otro. Al dividir no. Cuando cumplen ciertos aspectos o reglas. Ciertos, no, ciertos criterios o reglas. O sea, yo la pregunta que quise enfocar, tal vez no me entendieron, es ¿qué se puede decir o cómo podemos decir cuando un número es divisible por otro? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que ser múltiplo. Ahí es una parte importante. Si un número es divisible por otro, entonces significa que ese número que es el dividendo tiene que ser un múltiplo ya de lo que es el divisor. Eso es básicamente, ¿cierto o no es cierto? Y eso lo hablamos en la clase del viernes. Se recuerdan que hablamos de la parte de las divisiones exactas, las divisiones inexactas, resolvimos algunos problemitas que tenían que ver con esto. Pero hoy ya vamos a meternos como le digo a las personas, vamos a meternos en el plato fuerte de la parte del criterio de visibilidad. Voy a compartir la pantalla para comenzar con el trabajo con ustedes. Me dicen si la pueden ver, por favor. Hello. Sí, Sí, sí la la veo. veo. Ok, perfecto. Vámonos entonces a hablar acerca de un concepto o una definición. Primero, bueno, tranquilos, lo primero que les voy a decir, no tienen que interrumpir la clase porque quité la sala de espera. Toda persona que se salga va a poder entrar sin ningún tipo de problema en la clase, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que decir es cuál es la definición o cómo le podemos definir a un estudiante qué cosa es un criterio ya o cuando un número es divisible por otro. Y a eso se le conoce como divisibilidad. ¿Qué es la divisibilidad? Y podemos enunciárselo de una forma muy sencilla. Un número A es divisible entre otro número, y disculpen, pero tengo que escribirlo porque es algo necesario, entre otro número B, si la división de A entre B es exacta. Es decir, el cociente es entero. Y el residuo es igual a 0. Y por supuesto, de ahí se saca la conclusión de que A es un múltiplo de B. ¿Ya? Es una consecuencia de que exista la divisibilidad. Ok, ahí está básicamente lo que es el concepto de divisibilidad. Ejemplo, lo hemos visto nosotros en lo que estuvimos trabajando y demás. Por ejemplo, cuando los restos nos daban 0.
Pero viene algo importante que quiero resaltarte y es lo que estábamos hablando. Como maestro nosotros le podemos decir al niño de que los criterios de visibilidad, que es lo que vamos a ver, son trucos, son habilidades, ¿ya? Pero tienen una finalidad. Entonces, un criterio de visibilidad, ¿ya? Un criterio de visibilidad, y disculpen, pero yo escribo estas cosas porque considero son muy importantes, son reglas de los números, no son reglas de profe Osbel ni de Matías, no, son reglas que tienen los números que nos permiten conocer por simple inspección y no cualquier inspección visual si un número es divisible por otro. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar por la divisibilidad más fácil que se le enseña al niño. Ojo con esto. ¿Cuál es la divisibilidad más fácil que usted le enseñaría a un niño? Vamos, díganme. El primer criterio. La del 2. Sí, pero hay una más sencilla que esa. La del 5. No, hay otra La más del sencilla que esa. La Todo del número 10. es divisible dentro de él mismo. Sí, pero esa es una regla general de las divisiones, que todo número es divisible entre sí mismo. La primera divisibilidad y la más sencilla para cualquier estudiante es la divisibilidad, aunque no se le da de primera, pero usted tiene que conocer que es la más sencilla. La divisibilidad por 10. ¿Ya? Divisibilidad por 10. O sea, un número es divisible por 10, ¿cuándo? ¿Cuándo es divisible por 10? Cuando termina en 0. Cuando termina en 0. Perfecto. Y es la más sencilla, ¿por qué? Porque todavía la que usted dice divisibilidad por 2, entonces por 2 tienes que tener en cuenta que tiene que terminar en un número par, o sea, tiene que terminar en 2, en 0, en 2, en 4, en 6, en 8, ¿ya? Sin embargo, la divisibilidad por 10, esa es la más rápida. Cuando un número termina en 0, es divisible por 10. Ejemplo, estamos hablando, y es muy bueno que el niño vea los ejemplos, el 20, el 30, el 40, 50, 60. Profe, pero no solamente eso, tiene razón. 3.000, 7.000, 4.010. O sea, todo número que termine al menos en un 0, y eso es la parte interesante, que termine al menos en un 0, ¿ya? Es divisible por 10. Ahora, ¿cuál sería la respuesta que usted le daría a un niño? Ok, él es divisible por 10. ¿Cuál sería la respuesta cuando se divide entre 10? Respuesta corta. ¿Qué habilidad creamos en el niño? ¿Qué le decimos al niño? Cuando nosotros dividimos por 10 y si el número es divisible por 10, la respuesta, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la respuesta? Rápido, vamos. Que vamos a hacer una división abreviada, que vamos a eliminar el 0 que estamos dividiendo del 10. Correcto, la respuesta sería muy sencilla. Y es que, número 1, si la divisibilidad por 10 dice que un número es divisible por 10 cuando termina en 0, cuando usted divide ese número entre el 10, el resultado automáticamente, y eso es una habilidad que usted tiene que crearle al niño, ¿ya? La divisibilidad por 10 es divisible por 10 cuando termina en 0, y cuando lo divido entre 10, simplemente se elimina el último 0 de la derecha de ese número. Y el resultado
es el resto del número. Entonces, le ponemos el ejemplo. Si yo divido 20 entre 10, entonces, como ya sabemos de que el 20 es divisible entre 10, lo que hacemos es quitamos el último cero a la derecha. Quita este cerito y la respuesta es 2. Y escoja números más grandes, por ejemplo, 3000 dividido entre 10, entonces tú dices, bueno, pregunta, ¿es divisible entre 10? Sí, profe, termina en 0. Y cuando lo dividimos, ¿cuál sería el resultado? Eliminamos el último cerito y la respuesta sería 300. Y así, para que ellos vean que la división entre 10 es muy sencilla. Ahora, cuando hablamos de divisibilidad por 10, también podemos hacer una generalidad, ¿ya? Y es cuando vemos la divisibilidad de potencias de 10. Ojo con eso. Voy a ponerlo por aquí rapidito. Esto que estoy diciendo va dentro de esta misma que tenemos aquí. Divisibilidad por potencias de 10. Pregunta, ¿cuáles son las potencias de 10? Potencias de 10 que trabajamos. El 10 elevado a la n potencia. Sí, pero empecemos. El primero que sigue, después del 10, ¿qué sería? 100. El 10 próximo. 100. 100. Entonces ahí comenzamos. Estamos hablando cuando un número es divisible por 100. ¿Cuándo un número es divisible por 100? Cuando termina en ceros. Cuando Termina en termina ahí, doble cero, en doble cero. ahí está. Divisible por 100. Cuando, ahí estamos. Cuando el número termina con 2 ceros. ¿Ya? Y después otra potencia, así sucesivamente. Por ejemplo, divisible por, ¿qué sigue? 1000. 1000. ¿Y cuándo es divisible por 1000? Lo mismo. Cuando el número termina con 3 ceros. Y el estudiante ya cuando usted va a decir, mira, si aquí con el 100 es divisible cuando termina en 2 ceros y el 1000 es cuando termina en 3 ceros, entonces ya tú puedes sacar el de 10.000, el de 100.000, el de 1.000.000, etcétera. ¿Ya? Porque son generalidades. Ahora, obvio, yo sé que el primer criterio que se le enseña a un niño, estoy consciente, es la divisibilidad por 2. ¿Ok? Divisibilidad por 2. Y ya sabemos que un número es divisible por 2 cuando termina en 0, 2, 4, 6 y 8. Ok, resumámoslos en una palabra. Cuando el número termina, Números Cuando pares. termina el número par. correcto. Cuando el número termina en dígito par. En dígito par. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Preguntas hasta ahí. ¿Qué es lo que le podemos poner al niño rapidito? Vamos. Pero eso luego cógelo. Aló, la persona que tiene el micrófono abierto, por favor. Para tu almuerzo de mañana, tenemos un bol. ¿Qué es un bol Aló, mexicano? profesores que tiene el micrófono abierto. No, no eres tú. Aló, profesora que tiene el micrófono abierto, necesito que lo cierre, por favor. Ok, seguimos. ¿Qué ejemplo le podemos proponer al niño ahí? Podemos ponerle diferentes tipos. Por ejemplo, 40 dentro de los ejemplos. Y sería bueno que los ejemplos aborden todos los dígitos par. O sea, estamos hablando que sería 0, 2, 4, 6, 8. ¿Ya? Que lo utilicemos así los ejemplos. 40,
104, 202, 516, 1008, ¿ya? Diferentes ejemplos que terminen en cifras pares. Ok, próximo criterio que vamos a abordar. Próximo criterio. El próximo criterio, ¿cuál sería? Que también es sencillo y se le explica al niño. La divisibilidad por 5. ¿Cuál es el criterio para tener la divisibilidad por 5? El último dígito sea 0 o 5. Ok. Una divisibilidad por 5 cuando... Después vamos a ver ejercicios de esto. No crean que solamente vamos a estar escribiendo acá. Cuando el número termina en 0 o 5. ¿Ya? Perfecto, ahí podemos poner cualquier cantidad, podemos poner 225, el mismo 400, que a pesar de que es divisible entre 10, también es divisible entre 5, etcétera, etcétera. Usted puede ponerle varios ejercicios que tengan esos criterios ahí. ¿Ok? Pregunta, ¿cuál sería el próximo criterio de divisibilidad que se le enseñaría al niño? ¿Cuál sería? ¿El de 3? La divisibilidad por 3. Y ahí ya comenzamos a subirle un poquitito el nivel de dificultad a nuestro querido estudiante. ¿Por qué ustedes creen que le costaría al estudiante? Quizá Porque el porque criterio de divisibilidad nos indica que debemos de sumar los dígitos de la cifra para ver si es un múltiplo de 3. Ok, divisibilidad. Aquí me faltó. Pregunta, ¿cuál es el error que cometen más seguido nuestros estudiantes en la divisibilidad por 3? Vamos, que ustedes lo han escuchado un montón de veces. Por ejemplo, ellos dicen que un número es divisible por 3 cuando termina en 3, 6, 9. Es una de las cosas que he escuchado. Es cierto. Entonces, el criterio dice que un número es divisible por 3 si la suma de las cifras, la suma de las cifras es divisible por 3. Ok, vamos a ver un ejemplo rapidito. Empecemos por un ejemplo sencillo. Ok, 18. Obvio, si sumamos, si usted suma 9 más 1, disculpe, 1 más 8 es 9, entonces es divisible por 3. Podemos poner ejemplo, vamos a poner un poco de números más grandes, 2013. Lo que Solo, le estoy... ¿Sí? licenciado, una pregunta. Ahí donde dice que es divisible dentro de 3, si al sumarlo las cifras, ¿es divisible por 3 o es múltiplo de 3? Es divisible por 3. La regla Ah, dice divisible, no múltiplo, aunque evidentemente al ser divisible por 3 también es un múltiplo de 3. ¿Ya? bueno, gracias. La regla dice siempre, si hablamos criterio de divisibilidad, sigue trabajando divisible, ¿vale? No múltiplo. Ok, Gracias. ahora, 2013. 2013 es divisible por 3. ¿Por qué? Porque si sumamos 2 más 0 más 1, es 3 por aquí y 3 más 3, 6. Entonces es divisible
por 3. Es bueno que no solamente se le pongan casos al estudiante que sean divisibles, también ponerle casos donde él vea que no cumple la divisibilidad. ¿Para qué? Para que él diga, ok, este criterio me permite asegurar de que este número no es divisible. Entonces aquí puede poner usted una lista de los que sí son divisibles, pero también ir clasificando de una lista de números que usted tenga los que no son divisibles. Por ejemplo, podemos poner 2075, ¿ya? Y el estudiante nos dice, bueno, 2 más 0 es 2, más 7 es 9, pues yo creo que sí, 9 más 5, 14. Ah, pues ese profe no es. O sea, sería bueno que él, cuando usted, para desarrollar la habilidad, no solamente le pongamos números que sí cumplen, sino también ejemplos que no cumplan con el criterio de divisibilidad, para que el estudiante pueda eliminarlo, pueda decir, este sí cumple, el otro no cumple, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna sugerencia con respecto a la divisibilidad por 3? Rapidito. ¿Aló? ¿No hay observación? Seguimos. Ok. Vamos a ver la divisibilidad rapidito. Por el número 4. ¿Cuándo un número es divisible entre 4? Rapidito. Cuando sus últimas dos cifras es 0 o múltiplo de 4. Perfecto, profe. Excelente. Correcto. Sus dos últimos o últimas cifras son 0 o múltiplo de 4. Ok. Ok. Ejemplo. Y aquí este es uno de los que también le cuesta al estudiante por el simple hecho de que ellos no centran su atención en las dos últimas cifras. Por ejemplo, 416, el estudiante no se centra en estas dos cifras, él se pierde con todas, pero el criterio dice que son las dos últimas cifras. Entonces, resaltarle a él, aquí es lo que tenemos que analizar. Estas dos últimas cifras, ¿son 0? No. 16 es un múltiplo de 4. Sí, ok, entonces sí es divisible, el número completo sí es divisible por 4. Por ejemplo, podríamos poner también otro número. Se me ocurre este número. ¿Por qué? Porque el 64 también es un múltiplo de 4. ¿Ya? Podríamos poner también, se me ocurre el siguiente número y sería bueno que pongamos un número de cualquier tamaño. Ya, 96 es un múltiplo de 4. Hello. Sí, Ahora, algo interesante que le dije a la profe. En algunos libros yo he encontrado múltiplos, pero también en otros libros he encontrado, en vez de poner múltiplo, también dice que las últimas dos cifras son divisibles y es algo que es relativo. Son divisibles por 4 y es lo mismo, ¿ya? Porque si un número es divisible, también se constituye en múltiplo. Eso ya lo hemos hablado, ¿vale? Seguimos avanzando, rapidito. Esto estoy avanzando para después resolver algunos problemitas que les traigo propuesto, pero necesito afirmar bien lo que son los criterios de divisibilidad. Bien, voy a meterme ahora en los criterios de divisibilidad que también son bastante sencillos y que muy pocas veces se enseñan en clase. Por ejemplo, la divisibilidad
por 25. ¿Cuándo un número es divisible por 25? Rapidito. Hello, vamos, no me dejen solito. Cuando es múltiplo de 25. Ahí hay un criterio primero antes de llegar a eso. Número 1, cuando los dos últimos dígitos Son números múltiplos de 5. son ceros, Cero y cuando, múltiplo de 5. no, no, múltiplos de 5 no, ceros o múltiplos de 25, cuidado ahí. Sí, de 25. De la derecha son 0 o múltiplo de 25. Y ahí usted puede poner lo que usted quiera. Por ejemplo, 650, este señor es múltiplo de 25. 825, por supuesto, 25 es múltiplo de 25. Podemos poner, por ejemplo, 35.675. Los dos últimos dígitos, 75, son múltiplos de 5. Entonces, estos son ejemplos que cumplen ese criterio. ¿Ok? Sigo avanzando. Vamos a ver. ¿Conocen esta divisibilidad? Por 8. Pregunta. ¿Lo dan en clase o no? Sí, Ok. ¿Cuándo un número es divisible por 8? cuando sus últimas tres cifras terminan en 0 o múltiplo de 8. Ahí está buena esa, profesor. Muy bueno. Gracias, gracias, profe. Entonces, la divisibilidad por 8 dice que es cuando las últimas tres cifras de la derecha son 0 o múltiplo de 8. Y aquí en parte el estudiante se tiende a confundir un poquitico y le cuesta porque ya no estamos hablando de dos cifras, estamos hablando de 3 y tiende a confundir bastante al estudiante. Pero hay que ponerle, como siempre, ejemplos que pueda palparlo, ejercitarlo, demostrarlo. Y de hecho usted puede relacionarle acá al estudiante hablándole de que la parte del 8 como tal tiene un vínculo muy especial con lo que son la parte visual de las computadoras y teléfonos. ¿Por qué? Porque comienzan trabajando con las computadoras al inicio. La resolución de las pantallas trabajan con múltiplos de 8. Estamos hablando de las primeras computadoras empezaron con 8 bits, después 16 bits, 32 bits, 64 bits. Después saltaron a trabajar la parte de los colores, 256 colores, etcétera, 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 etcétera. 512. Entonces, esos son criterios que usted le puede hablar de que el número 8 es bastante utilizado en la parte de las pantallas como tal. Entonces, ejemplo que usted le puede poner, vamos a ponerlo por aquí, 6512. El 512 es un múltiplo de 8. Recuerden que puede trabajar la palabra múltiplo o puede decir que es divisible por 8. También, cualquiera de las dos opciones puede trabajarlo. Podemos hablar que el 7000, mire, cuando usted le presenta esto a un estudiante, 7000 es divisible entre 8 y el estudiante solamente lo que hace fijarse es en el 7. 7 entre 8. No, profe, eso no es divisible. A ver. El criterio dice que son tres cifras, las últimas tres cifras a la derecha son 0. ¿Y qué son estas tres cifras acá? Son 0. Entonces es divisible por 8. Aunque no lo crea, de replay, aunque no lo crea, pero es divisible entre 8. Vamos a meternos un poquitico más. A ver,
Hay otros criterios como por ejemplo la divisibilidad entre 125, pero no es muy utilizada. La divisibilidad por 9, que tiene un criterio muy parecido a lo que es la divisibilidad por 3. ¿Alguien sabe cuál es la divisibilidad por 9? La suma de sus dígitos dando un múltiplo de 9. Correcto, la suma de los dígitos tiene que ser un múltiplo de 9 o tiene que ser divisible por 9. Es básicamente eso. Ahora viene, no voy a hablar de la del 9 porque realmente no es muy diferente la del 3. Tiene una herencia, por así decirlo. Pero vamos a hablar acerca de la divisibilidad y este sí es uno de los grandes. Por 11. ¿Cuál es la divisibilidad por 11? Rapidito. ¿Alguien la conoce? Sí, solo que explicarla es un poquito. Un poquito complejo. Hay que sumar Voy los a, voy, pares y voy a los pares escribirlo. de la cantidad Ok. y hacer Voy una a, resta después. claro, voy a escribirlo entonces. La divisibilidad, disculpen. La divisibilidad por 11. Aquí está la condición. Dice que la diferencia entre la suma de entre la suma de sus dígitos o de sus cifras, de sus dígitos, de lugar impar y la suma de sus dígitos de lugar par, de derecha, ojo con esto, de derecha a izquierda es 0 o múltiplo de 7. Disculpen, múltiplo De de 8. 11. Disculpen, de 11. Voy a poner un ejemplito, rapidito. Digamos, tenemos el número 2013. ¿Qué es lo que dice el criterio? De derecha a izquierda tengo que ubicar las cifras o los dígitos que están en lugar par y los que están en lugar impar. Por ejemplo, el 3, que es el primero que se encuentra aquí, está en la primera posición. El 1 está en la segunda, el 0 está en la tercera y el 2 está en la cuarta posición. Entonces, ¿qué te dice el criterio? Que yo tengo que sumar. Ojo, hay un orden, no se vuelva loco. Dice que tenemos que tomar los que están primero en lugar impar y restarle los que están en lugares pares. Entonces, vamos a ver. Tomamos este de aquí, el 3, con el 0. Los tengo que sumar. Si nosotros sumamos esos dos, eso nos daría 3. Ahora, también hay que sumar los que están en el lugar par. Disculpe, el lugar par, que en este caso sería el número 2 y el número 1. Si nosotros sumamos esos dos, eso nos da un total de 3. Y dice que la diferencia me tiene que dar, ya, o sea, la resta tiene que darme 0 o múltiplo de 11. Si usted resta 3 menos 3 es 0, entonces eso implica, ya por tanto, que el 2013 sí es un número divisible entre 11. Por ejemplo, trabajemos este, 4763. Y también trabajemos el 93.819. Rapidito, ojo, no es usar la calculadora, es aplicar el criterio de divisibilidad por 11. ¿Será este divisible por 11, sí o no? Sí. Sí. Y eso solamente con una inflexión simple. ¿Por qué? Porque si tomamos el 3 y el 7 que están en posición impar y
el 4 y el 6 que están en posición par y lo restamos, bueno, aquí sería 4 y 6, 10 y 7 y 3, 10. Restamos y eso nos queda 0. Cumple. Es divisible entre 11. ¿Ya? Este que está aquí, ¿será o no será? Sí, sí es divisible. Vamos para allá. Tenemos el 9 que es impar, que está en la posición 1, el 8 que está en la posición 3 y el 9 que está en la posición 5. La suma de eso, ¿cuánto nos da? 26. 26. ¿Cuánto da? 26. 26. 26. Listo. Vamos a ver ahora el 3 y el 1. ¿Cuánto nos queda eso? 4. Nos quedaría 4. Si restamos, el resto 22. de esto nos quedaría, ¿cuánto? 22. 22. 22 es un múltiplo de 11. Sí. Sí. Sí, entonces este también es un número divisible entre 11. Válido, ahí estamos. Ahora viene un criterio de divisibilidad que también es un poquitico, no complejo, pero sí hay que prestarle mucha atención, y es la divisibilidad por 7. Ok, divisibilidad por 7. ¿Alguien conoce la divisibilidad por 7? Todo número es divisible a 7 cuando le quitamos la última cifra, la duplicamos y se lo restamos a lo que nos quedó. Y si lo que nos queda es un múltiplo de 7 o 0, es divisible. Si no, repetimos el proceso sucesivamente hasta que lleguemos a obtenerlo o se cumpla, o si no se cumple, ahí quedamos ya. Voy a escribir la explicación. Entonces dice, un número, perdonen que lo escriba, pero creo que es necesario. Un número es divisible por 7 cuando separando el primer dígito de la derecha y yo sé que esto está en los libros, pero para yo caer en los problemas necesito que esto quede bien afirmado. Y la multiplicamos y multiplicando. Hoy se me fue un poco acá. Multiplicando por 2 se le resta este producto de lo que queda a la izquierda. ¿Ya? Y así sucesivamente hasta obtener cero o múltiplo de 7. Voy a hacer el primero y usted me va a decir. Voy a empezar por algo sencillo. Ok, ejemplo. 343. Vamos a hacerlo como indica. Lo primero que vamos a hacer es, o lo que yo les recomiendo siempre a los estudiantes, trace una rayita para separar. Esta es la última cifra. ¿Ya? Dice que esa última cifra la vamos a multiplicar por 2. Y el resultado de eso se lo vamos a restar a lo que quedó del lado de acá. O sea que sería 34 menos 6. Si restamos 34 menos 6, ¿qué nos queda? Eso nos queda 28. Pregunta, ¿esto es múltiplo de 7? Sí. Entonces, ese es múltiplo.
de 7. Y por tanto, 343 sí es un número divisible por 7. Voy a poner 3 que quiero que lo hagan. Les doy 2 minutitos ya para que usted desarrolle el criterio, no usando calculadora, sino usando el criterio. ¿Ok? 2058 y 34.349. Por favor, desarrollenlo y en unos minutitos lo vamos a discutir. ¿Alguien tiene el primero ya? Sí, es divisible. Ok. Lo que dice es, separamos aquí la cifra, ¿no es verdad? En este caso es 8. El 8 lo multiplicamos por 2, nos queda 16. 205 menos 16. ¿Cuánto nos queda eso? 189. 189. ¡Hala! Esto ahí está grande ese número. Ok, volvamos otra vez. Separamos esto. 9 por 2, 18. 18 menos 18, 0. ¡Ey! Dice que cuando termine en 0, entonces este número original sí es divisible. ¿Ya? Sí es divisible por 7. Ok. ¿Pregunta algún maestro hasta ahí? Estamos bien, licenciado. Estamos bien, ok. Bueno, después no me digan cuando le tiremos los problemas. Yo quiero que quede bien clarito eso. Es más, vamos a lanzar uno. No, me falta un criterio más para poder lanzarlo. Ok. En este caso, repetimos lo mismo. Separamos este de acá, sería 9. 9 por 2 es 18. Disculpen. Es 18. Y restamos. Menos 18. ¿Qué nos quedó? 3.416. 3.416. Volvemos a tomar el último de acá, lo volvemos a separar. Separamos el 6. 6 por 2 es 12. ¿Ya? Y eso nos quedaría 341 menos 12. ¿Cuánto nos queda? 329. 300. 329. 29. A la profe, todavía está. O hay que seguir. Entonces agarramos acá, separamos el 9. 9 por 2 es igual a 18. 32 menos 18. 14. 14. Y 14 es múltiplo de 3. Múltiplo de 7, disculpen. Entonces comprobamos de que sí es divisible por 7. Yo sé que me van a decir, profe, tanta cosa, mejor que el chaval ya utilice la calculadora. No, porque lo que estamos desarrollando aquí en el estudiante es análisis, es lógica, es razonamiento y que él vea que las propiedades de los números se siguen cumpliendo. Ok, ya que estamos aquí, vamos a hacer algunos ejercicios. Me faltan criterios, déjenme decirles que los voy a tocar en un momentito, pero quiero que los miren, que vayan viendo la aplicación. Vamos a ver después la divisibilidad por 13 y la divisibilidad por 17 y cerramos con la divisibilidad ya de 19. Y después vamos a hablar acerca del principio fundamental de la divisibilidad. Vamos a hablar algunas cositas ahí y vamos a resolver después otros ejercicios más. Bien, ¿cuál es el ejercicio que les tengo propuesto para desarrollar ahorita como problemita? Sencillito, 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 pero tiene que aplicar el criterio de divisibilidad. Primer problema.
Voy para allá. Problema 1. Dice, dado el número n igual 2, 4, 9, 5 y aquí pone un cuadrito. ¿Cuál es el menor dígito que debe colocarse en la casilla para que n sea divisible, y está facilito, sea divisible por 3? Ese ya lo habíamos visto ya. 1. Dice la profe que 1. Puede ser 6. Dice que Acuérdese, el menor dígito. dice que es Sí, el es menor. 1. Primero, si se fija, el problema lo que tiene dice, como este es un número que es divisible por 3, ¿qué dice el criterio de divisibilidad por 3? Que tenemos que sumar todas las cifras, ¿ya? Y la cifra que obtengamos tiene que ser múltiplo de 3 o divisible entre 3, ¿ya? Para que sea. Entonces, la cuestión, como dice acá, es sumar estos 4, que tenemos aquí estas 4 cifras, y ver cuál es el menor dígito que le faltaría por sumarse para que fuera el número divisible por 3. O sea, básicamente sería entonces, la respuesta Pero sería 2 más 4 más 9 más 5. ¿Cuánto nos queda ahí? 20. Nos quedaría Faltaría 1. 20. Pero para que sea un múltiplo de 3, porque acuérdese que la suma tiene que ser múltiplo de 3, a este señor tenemos que sumarle lo que pongamos en la casilla. Y el menor dígito que podemos poner en la casilla para que se convierta en un número múltiplo de 3 sería el número 1. Y obtendríamos el 21. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Un problema muy parecido. Muy parecido. Es más, fíjense qué tan parecido es que voy a copiar prácticamente todo el enunciado. Solamente voy a cambiar unas cositas. Problema número 2. Vamos a resolver 2 problemitas y después entramos en ver este tenemos que copiarlo para otro lugar. Vamos a irnos a la otra hoja. Ok. Problema número 2 es algo parecido, pero el número n ahora va a ser 304, la casillita por aquí, 251, y ahora me dicen que la tiene que ser divisible por 9. ¿3? Dice el profe que es 3. 3. 4. 4. Uy, se pone bueno esto. Primero, ¿cuál es el criterio de la divisibilidad por 9? Eso lo habíamos hablado. Todo número es divisible a 9 cuando la suma de sus dígitos da 9. Un múltiplo de 9. Da 9 o un múltiplo de 9. Ok, vamos allá. Vamos a hacer la respuesta. Entonces sería 3 más 0 más 4 más 2 más 5 más 1
Eso nos da un total de ¿cuánto? 15. De 15. Y para obtener un número, claro, a ese 15 hay que sumarle lo que está en la casilla. Y para obtener un número que sea 9 o múltiplo de 9, en este caso, el más pequeño es el 3. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque aquí tenemos 18 y 18 es un múltiplo de 9. ¿Estamos claros? Ok. Vamos a ver ahorita. Les voy a proponer 2 ejercicios más, pero con otro criterio de divisibilidad. Vamos a ver. Muy parecido al que pongo, al que puse ahorita, pero con otros criterios. Problema número 3. Dado el número, claro, el número ya no es el mismo. El número ahora sería 2 casilla 9, 4. Y dice que ahora tiene que ser divisible por 11. Por 11. Y el problema también que les voy a proponer, que sería el número 4. Voy a poner un poquitico más abajo. Ok. Ahora el número va a ser el siguiente. Y también es divisible por 11. Les doy un espacio de tiempo para que lo desarrollen y después lo discutimos rapidito. El primero es 7. Ok, vamos a darle un tiempecito para que trabajen los dos. 2 minutos más. Seis y 1. Ok, el primero es 7. 7. ¿Y el segundo? 2. 1. 1. Vamos a ver si es cierto. 2. Vamos a discutirlo, vamos a discutirlo. Ok, por aquí lo ponemos. Y aquí vamos. Dice, ¿cuál es el criterio de la divisibilidad por 11? Rapidito. Hello. Todo número es divisible a 11 cuando al separar la última cifra y duplicarla y restarla del resto nos da 0 o un múltiplo de 11. Ok, ahí vamos. Entonces, tomamos el número que es, vamos a poner la respuesta, 2, casillita, 9, 4. Separamos este último, ¿no es verdad? Lo multiplicamos por 2 y lo No, restamos aquí. Dígame. ese no es el criterio de divisibilidad por 7. Disculpe, si tiene razón, disculpe. Es la sumatoria. Es sumatoria de este y sumatoria de este y este. ¿Ya? Entonces, vamos allá. La sumatoria de 2 y 9 son 11 por aquí. Y ahora, la sumatoria de 4 y el número que pongamos aquí tiene que darme o 11 para que la resta me dé 0. Recuerden que aquí hay dos condiciones. O me tiene que dar 0 o me tiene que dar un múltiplo de 7. ¿Ya? Ahora, recordando que pues tiene que ser el menor. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué pasaría? Me dijeron que era ¿cuál? 7. 7. 7. Ok. Si nosotros ponemos 7, miren esto. Si ponemos 7, obvio que aquí nos quedaría 11 menos 11, 0. Ahí estamos bien, cumple. Ya con el 7 tenemos la respuesta. ¿Existe otro número que podamos poner aquí? El 0. El 0. El 0.
¿Qué pasaría? Vamos a hacer la observación No, porque perdón, me equivoqué. si ponemos 0, nos Puede quedaría 11 colocarse menos 4, 3. 7. No cumple. ¿Cuál otro? O sea, el 7 cumple la condición. La pregunta es si es el menor. Puede ser el 3. Si ponemos 3, vamos a ver. Si ponemos 3, aquí nos quedaría 7 y la resta nos quedaría 4. Y 4 no es divisible entre 11. Entonces no podemos. Si ponemos 8, 8 nos quedaría 12, nos quedaría 1. No puede ser la resta tampoco. Si ponemos 9, nos quedaría 13, nos quedaría 2 de diferencia. Entonces, aquí la conclusión que yo quiero que ustedes saquen es que el 7 no solamente es la más pequeña, sino que es la única que podría existir. ¿Estamos claros? Vamos a ver el otro. Rapidito. 4.000 casillas y 5. Entonces, este y este tenemos que sumarlo y este y este tenemos que sumarlo. Ya sabemos que 5 y 0, eso nos quedaría 5 por aquí. Licenciado, ahí sí es el criterio de divisibilidad por... ¿Ese es 4 o es 11, perdón? 11. Es 11, sigue siendo 11. Sigue siendo 11. El ejercicio sigue siendo 11. ¿Ya? Gracias. Entonces, ¿quién ponemos en la casilla? Al igual que el otro ejercicio, la única opción sería 1. 4 y 1 sería 5, la resta me daría 0. Entonces la respuesta en este caso, pues sería simplemente el 1. Ok. Preguntas. ¿Preguntas? No. Ok, vamos a ver otros criterios de divisibilidad. Recuerden que hoy estamos solo con criterios, no nos vamos a meter en otras cosas más, pero sí después vamos a hacer algunos ejercicios más. Terminamos con la del 11, aplicamos la del 7, nos falta la del 13. Pregunta, ¿la divisibilidad por 13 se desarrolla en clases? No. No, pero le tengo una buena noticia. Usted como docente tiene que dominarla. Aunque no se den en clase, esto es parte de la formación que usted tiene que desarrollar. ¿Ok? Entonces, vamos para allá. ¿Usted conoce la divisibilidad por 13? Por favor, acompáñenme, no me dejen solito. Sé que están cansados, que es noche, pero le aseguro que va a ser de mucho provecho. La divisibilidad por 13 tiene un poco parecido a lo que es el criterio de divisibilidad por 7, pero cambia un poquitico. ¿Qué es lo que dice la divisibilidad por 13? Separamos el primer dígito, igual, inclusive, voy a, como dice copy page, voy a buscar arriba para ahorrar tiempo. Voy a ahorrar tiempo. Vamos a buscar el criterio de divisibilidad por 7. Aquí está. Listo. Me lo voy a llevar para allá. Porque es muy parecido. Solamente cambia una pequeña cosita. Ya van a ver. Ok, divisibilidad por 13. Vamos a pegar aquí. Listo. La divisibilidad por 13 la podemos comprobar cuando separando el primer dígito de la derecha y lo multiplicamos. No es por 2, ahora se multiplica por 9, ¿ya? Y restando este producto de lo que queda a la izquierda y así sucesivamente,
obtenemos 0 o un múltiplo de 13. Así de simple. Vámonos a ver un ejemplo en vivo y a todo color. Bien, por ejemplo, 2015. Entonces, tomamos acá, separamos aquí y sería tomar el 5 y lo multiplicamos por ¿cuánto? Según dice el criterio. 5 multiplicado por 9. Recuerden que ahora el criterio del 13 es multiplicarlo por 9. Eso nos queda 45. Y ese 45 se lo vamos a restar a 201. ¿Cuánto queda esa resta? 156. 156. Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿156 será un múltiplo de 13? Sí. Sí, porque la división, y quiero que usted lo tenga ahí, 156, cuando usted lo divide entre 13, el resultado es 12. Entonces, 2015 es divisible por 13. Vamos a poner un número más grandecito porque estos pequeñitos, digamos que tenemos 52.442. Volvemos a aplicar lo mismo. Separamos esto de aquí. 2 multiplicado por 9, eso nos queda 18. Restamos 18 acá. ¿Cuánto nos queda? Rapidito, vamos, que ya estamos ya dándole matarile esto ya. Ya estamos liquidando estos ejercicios para entrar en otros problemas. ¿Cuánto nos queda eso? Me dejaron solo, se desconectaron. 5.226. 5.226. 226. Pero todavía es muy grande, tenemos que volver a separarlo. Lo separamos aquí y sería 6 multiplicado por 9 es 54. Volvemos a restar. Menos 54. ¿Cuánto nos tenemos? 460. 468. 60. Ok. ¿Puedo seguir? Si yo separo para acá y tomo el 8 y el 8 lo multiplico por 9 nos da 72. 72 es mayor que 46. Entonces no podemos entrar ahí. 468 será un múltiplo de 13. Sí. ¿Por qué? Porque cuando lo divido, 468 dividido entre 13, eso nos queda 36 de resultado. Entonces, este número también es divisible por 13. De forma similar, es la divisibilidad por 17, pero cambia un poquitico. Voy a ponerlo por acá. ¿17 no? Sí, pues 17. Correcto. Voy a pegarlo por acá. Un número es divisible ahora por 17. Si separando el último dígito de la derecha, yo sé que estas clases son un poco cansonas, pero es necesario ver estas cosas. Si separando el último dígito de la derecha y lo multiplicamos por 5, ¿ya? Y lo restamos este producto, lo que está a la izquierda, así sucesivamente, obtenemos 0 o obtenemos un múltiplo de 17. O sea, si se fija, es básicamente más de lo mismo que tenemos ahí. Y bueno, hasta ahí voy a dejarlo porque creo que el de 19 ya no es de mucho interés ya para ustedes. Vamos a resolver algunos pequeños problemitas que les traigo, ¿ya? Pero antes de meterme en problemita,
voy a poner una tablita que me gustaría que usted desarrolle y me diga entre quiénes son divisibles los siguientes números. O sea, el ejercicio es muy sencillo. Dice, completa utilizando los criterios de divisibilidad. Y los números que le voy a poner son los siguientes. El primero sería 64.240. El otro es 43.771. El otro es 970. Y el último, 37.260. La tablita es algo sencillita, no es mucho lo que vamos a hacer. Déjeme corregir aquí. Vamos a verificar si son divisibles entre 2. Vamos a verificar si son divisibles entre 3. Si son divisibles entre 4. 5. 7. 9. Y 11. O sea, usted lo que va a hacer, si es divisible entre 4, usted o entre 2, por ejemplo, sí, le ponemos una crucecita. Y ahí lo vamos a ir discutiendo. Les doy unos 3 minutitos. Simplemente inspección con los criterios de divisibilidad. Por favor, no utilice calculadora. Esto es para desarrollo de habilidades. Rapidito. 2 minutos para comenzar a trabajar y ver los resultados. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos, que ya estamos ya terminando ya. A ver, por ejemplo, vamos a centrarnos no en todo, porque sé que son bastantes. Centrémonos en este. Vamos a poner un poquitico más grande esto. En este y en este. Vamos a hacer estos dos nada más para abreviar un poquitico y seguir aprovechando que tengo otros ejercicios para ustedes. Analicemos. ¿Este señor es divisible entre 2? Sí, Correcto. ¿Por qué? Que termina en porque cero. Correcto, porque termina en 0. Listo, ahí está. ¿Ese número es divisible entre 3? no, No, ¿Por qué? porque la porque suma de no, sus cifras no es múltiplo de 3. No es múltiplo de 3. Perfecto. ¿Múltiplo de 4? Sí, Sí. ¿Por qué? sus dos últimas cifras son múltiplos de 4. Correcto, 40. ¿Múltiplo de 5? Sí, Sí. ¿Por qué? termina en 0. Termina en 0. Bárbaro. ¿Múltiplo de 7?
Uy, 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 uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se quedaron calladitos. ¿Qué pasó? ¿Múltiplo de 7 sí o no? No, Sí, Sí, ¿Sí o no? sí. sí. A ver, vamos a empezar. Voy a poner el numerito aquí. 64, 240. Uy, 240. Tomamos el último, 0, y lo multiplicamos por 2. Eso me queda 0. Resto 0 acá es lo mismo. Entonces no sufre ningún cambio hasta ahí. Vale, seguimos. Si tomamos ahora el 4 por 2 es 8. El 8 lo resto de 642 menos 8. Eso nos quedaría ¿cuánto? 634. 630 y 4. Ok, separamos el 4. 4 por 2 sería 8. 63 menos 8. Eso nos quedaría 45. 55. ¿cuánto? 45. 45. ¿Y 45 es un múltiplo de 7? Es Sí. 55, ¿no? A ver, es 55. Disculpe, Es disculpe, disculpe. 55. Disculpe, 55. ¿55 es múltiplo de 7? No, No. Entonces, ya sabemos que no es divisible entre 7. Pregunta, ¿es divisible entre 9? no, De hecho, si no es divisible entre 3, no puede ser divisible entre 9. ¿Es divisible entre 11? sí, Sí, Ok, ¿por qué? porque al sumar las cifras sale 0. Ok, al sumar las O sea, cifras al sumar las cifras, pares, pero, ajá, sale 0. ok, vamos a ver 64, 240. Entonces, si sumamos este y eso nos da un total de 8. Y si sumamos y que es 4 y 4, 8. Y si restamos, nos dio 0. Sí, correcto. Entonces, sí es divisible entre 11. Listo. Vámonos al último, rápido. ¿Es divisible entre 2? Sí, 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 Ok, dice que sí. ¿Divisible entre 3? sí, Sí. Sí. Vamos a ver, sumamos 3, son 10, 18, perfecto. ¿Es divisible entre 4? Sí. sí, Sí. sí, ¿Divisible entre 5? Sí. Sí. ¿Divisible entre 7? No. 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 ¿Divisible entre 9? sí, Sí. ¿Divisible entre 11? Hello. sí, ¿Seguro? no, Ok. No. 0, 2 y 3. 5. Eso nos queda 5. Y 7 Menos y 13. 6, 13. 13. Si restamos, 8. 8. ¿Y 8 es divisible entre 11 o es 0? No. No. Entonces no puede ser divisible. Ok, listo. Ahí estamos. Vamos a tratar de resolver entonces ahora otros problemitas que le traigo que tienen que ver, ojo con esto, tienen que ver con la parte de divisibilidad. Ojo con esto porque si no, estamos mal. En estos problemas, lo que les quiero pedir encarecidamente es que tome su tiempo sin correr, sin apresurarse, para que podamos resolverlo sin ningún tipo de dificultad. Ok, dice el primer problema.
Ok. Y les voy a enseñar otra cosita. Bueno, se los voy a enseñar cuando estemos en el problema. Para que no haya... Ok. Problema número 1. Y esto le aseguro que no siempre las personas lo trabajan de la manera correcta, ¿ok? Porque aquí les voy a enseñar algo. Dice, de los 1200 primeros números naturales, ¿cuántos son múltiplos de 6 o 8? Pero no de 24. Analice por un instante, no quiera correr. Y aquí les voy a hablar de un poquitico de algo que tiene que ver o se le conoce en matemática con múltiplos. Por ejemplo, es una forma de expresar múltiplos. Escuche esto, por favor. Por ejemplo, si yo tengo múltiplos de 3, ojo con esto, voy a tener múltiplos de 3. Entonces, el primer múltiplo de 3, ¿cuál es? Rapidito, para que logren entender lo que les voy a explicar. 3, 3, después 6, 6, 9. 9, 12, 15, 18, ¿no es verdad? Y así sucesivamente. Pero una forma de representar todos los múltiplos de 3, una forma matemática de representarlo, es poner el 3 y este símbolo encima como si fuera un circulito pequeño. Este circulito pequeño encima del 3 te está diciendo que esto representa todos los múltiplos de 3. O sea, cuando yo te diga 3 y este símbolo que está aquí arribita, ya, tú puedes asumir que esto que está aquí puede ser cualquier múltiplo de 3. Por ejemplo, yo podría decir, si yo lo necesito en un problema determinado, si yo lo necesito en una situación determinada, yo podría decir que si tengo este símbolo, eso podría ser 21, o podría ser 30, o podría ser 300, o podría ser, no sé, 609, por ejemplo. O sea, ¿me entienden? Es una forma de que cuando usted se encuentre esta simbología, tú puedes sustituir eso que está ahí por cualquier múltiplo de 3. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Aló? Sí. ¿Me entienden? Sí, licenciado. Ok. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque si usted se pone a analizar, el problema te habla de los primeros 1200 números naturales, cuáles son múltiplos de 6 y múltiplos de 8. Entonces, múltiplos. Bueno, podríamos poner los múltiplos de 6, lo podemos representar así, porque puede ser cualquiera, ¿verdad? ¿Sí o sí? Sí. Los múltiplos de 8 los podemos representar también con ese símbolo encima, cualquiera de ellos, ¿ya? Y los múltiplos de 24, obvio, y aquí hay algo interesante, y los múltiplos de 24 los podríamos representar así. Ahora usted dice, profesor, ¿qué tiene que ver eso con los criterios de divisibilidad? Vamos a ver un momentito. Primero, para resolver este problema, lo que tenemos que entender es que múltiplos de 6, múltiplos de 8 y múltiplos de 24
los criterios de divisibilidad que vamos a utilizar, o no criterios de divisibilidad, sino de división, lo que vamos a efectuar es cuántos de los 1200 números, primeros números naturales, son múltiplos de 6. Pues es muy sencillo. Si nosotros, acuérdense que los múltiplos de 6 serían los que están separados cada 6, ¿verdad? O sea, vamos a tomarlo así, múltiplos de 6 es, si yo comienzo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tengo un primer grupo, ¿cierto o no es cierto? Después tendría 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí tengo otro grupo, ¿verdad? ¿Todo el mundo va conmigo hasta ahí lo que estoy queriendo decirle? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, perfecto. Entonces, si usted se fija, los grupos o los múltiplos de 6 son grupos de 6, ¿verdad? Que lo representamos de esta forma. Pero si yo tengo 1200 números, los primeros 1200 números naturales consecutivos, y yo quiero saber cuántos son múltiplos de 6, pues es muy sencillo. Tomamos ese 1200 y lo dividimos entre 6. ¿Por qué? Porque si yo le divido en grupos de 6, voy a obtener lo que son múltiplos de 6. ¿Cierto o no es cierto? Hello. Sí, licenciado. Entonces, ¿cuántos números? No sé cuáles son, pero ¿cuántos números son múltiplos de 6 de los primeros 1200 números? 200. 200 números. No sé cuáles son, pero yo sé que si yo tomo esos 1200 y los convierto en grupos de 6, voy a obtener 200 grupos de 6. Y esos 200 grupos de 6 son los 200, o sea, son 200 múltiplos de 6. ¿Me van a entender? De igual manera, va a pasar con lo del 8. ¿Qué pasa con lo del 8? Si yo quiero saber los múltiplos del 8, yo agarro los 1200 números y lo divido entre 8. ¿Por qué? Porque si yo formo grupos de 8, voy a tener múltiplos de 8. Entonces, ¿cuánto me daría esto? 150. 150. Perfecto. Y si yo quisiera saber los múltiplos de 24, ¿cómo sería? Bueno, profesor, si para hallar los múltiplos de 6 formé grupos de 6 y eso se lo dividía en 1200, si yo quiero obtener los múltiplos de 24, ¿qué haríamos? Pues tomo los 1200 y lo divido entre 24 porque voy a formar grupos. De estos 1200 los voy a formar en grupos de 24. Entonces, eso nos quedaría 50. 50. Ahora pregunta, ¿por qué nadie pensó en buscar criterios de divisibilidad? Profe, porque del 6 no hay criterios de divisibilidad, del 8 no hay criterios de divisibilidad y del 24 no hay criterios de divisibilidad. Tiene razón, no que hayamos estudiado nosotros. Pero, por ejemplo, el 6 tiene criterios de divisibilidad de la siguiente forma. Observen esto. El 6, ¿por qué números están compuestos? Les voy a enseñar algunos truquitos. ¿Qué números componen al 6? O podemos descomponerlo en factores, en productos. El 3 y el 2. El 3 y el 2. Ok, gracias, profe. El 3 y el 2. ¿Cuáles son los criterios para que sea divisible entre 2? Termina en par. Termina en par. ¿El 0 es par? Sí. Pero a la vez, ese criterio tiene que vincularse con los criterios de 3. ¿Cuál es la divisibilidad por 3? Sumando sus dígitos me da un múltiplo de 3. Ok, si sumo todo esto, ¿me da múltiplo de 3? Sí. Sí, entonces rápidamente, aunque ya lo dividimos, 1200 es divisible entre 6. ¿Por qué? Porque cumple con la divisibilidad del 2 y cumple con la divisibilidad del 3. ¿Me logra entender lo que estoy hablando? Sí. Ok. De igual manera con el 8. ¿Cuáles factores podemos poner? Podemos poner el 2 y el 4. ¿Cuáles son los criterios de divisibilidad por 2? Terminan en par. Ok, ¿termina en par? Sí, ahí está el 0. ¿Cuáles son los criterios de divisibilidad de 4? Que sus últimas dos cifras terminen en 0 o múltiplo de 4.
0 o múltiplo de 4. Dos últimos dígitos, 0 múltiplo de 4. ¿Lo cumple? Sí. Cumple el criterio del 2, cumple el criterio del 4. Entonces, este es divisible por 8. Por eso, ya calculamos, nos dio 150. Pero eso es para que usted vea que estamos aplicando los criterios sin necesidad de volvernos locos. Porque, yo no tengo criterio de divisibilidad por 8. Sí, pero los números que componen al 8 tenemos criterios de divisibilidad por él. Por ejemplo, el caso del 24. ¿Cómo lo podemos descomponer? De hecho, podemos poner el 4, vamos a ver, el 4 por 6. Pero el 6, a su vez, lo podemos poner como 3 por 2. ¿No es verdad? Ya vimos que 1200 es divisible entre 2, es divisible entre 3 y también es divisible entre 4. Entonces, es divisible entre 24 porque cumple los 3 criterios. ¿Me van a entender? Entonces, ahí lo tenemos ya. Ok, profe, ¿y qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar? Perfecto. Vamos a hablar un momentito esto ahora. Primero, y esto tiene que ver, claro, esto no es para los estudiantes, esto es para usted como docente, ¿ok? Para usted. Vamos a poner acá un diagrama de Venn muy bonito, en el cual vamos a poner en este circulito que está acá la cantidad de múltiplos de 6. ¿Cuántos múltiplos de 6 tenemos en total? 200. 200. Lo voy a poner afuera. Profe, ¿por qué lo pone afuera? Ya le voy a explicar. ¿Por qué lo voy a poner afuera? Por la sencilla razón, y observe esto, por favor, por la sencilla razón que ahora vamos a colocar por aquí otro diagrama de Venn, pero aquí va a ser específicamente los múltiplos de 8. Y pregunta, ¿habrá múltiplos de 8 que coincidan con los múltiplos de 6? Sí, ¿por qué? Porque aquí teníamos al número 2 por acá y teníamos al número 3 y aquí teníamos al número 2 y teníamos al número 4. Hay números que cumplen con el criterio de divisibilidad por 2 que comparten los múltiplos de 8 y los múltiplos de 6. ¿Me hago entender lo que estoy hablando hasta ahí? Sí. Ok. Pero además, vamos a trasladarlo para aquí. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre el 6 y el 8? 24. 24. O sea que este 24 es el mínimo común múltiplo entre estos dos, lo que significa que sería el punto donde los múltiplos de 6 se enlazan con los múltiplos de 8. O sea, coinciden, es a lo que me refiero. Y este diagrama de Venn que tenemos aquí, ¿se acuerdan que en el caso de los múltiplos de 8 serían 150 números? ¿Ya? Ahora vamos a analizar algo rapidito para darle la respuesta final a este ejercicio. ¿Cuántos números son divisibles entre 24? 50. Ese 50 son los números que comparten los múltiplos de 6 y los múltiplos de 8. O sea, ese 50 son los que van aquí. ¿Por qué? Porque ese 50 son los múltiplos de 24. Y ya habíamos hablado que el mínimo común múltiplo entre 8 y 6 es 24. Ahora, mire esto, porque lo que nos están preguntando, ¿qué cosa es? Los múltiplos de 6 o de 8, pero que no sean de 24. Ya sabemos que los múltiplos de 24 son 50, pero ¿cuántos de estos 200 son solo múltiplos de 6? Sencillo. 150. 150. ¿Por qué? Porque a 200 le tenemos que restar lo que comparten aquí. ¿No es verdad? Entonces, esto para aquí adentrito pasa como 150. Y este, ¿cómo pasa para aquí adentrito? ¿Con cuánto? 100. Como 100. Ahora viene la pregunta que te están haciendo. Mire la pregunta que te hace. ¿Qué cantidad de números son múltiplos de 6 o de 8?
este O te está diciendo que puede ser de 6 o que puede ser de 8, pero no puede ser de ambos porque ya nos dieron, pero no puede ser de 24 y 24 es lo que ellos se intersectan, lo que ellos tienen en común. ¿Cuántos números son múltiplos de 6 o de 8? ¿Cuál es la respuesta? 250. 250, ¿por qué? Porque es la suma de este más este que está acá. O sea, estos solamente son los múltiplos de 6 y estos solamente son los múltiplos de 8. O sea que estos 100 no tienen nada que ver con lo que está aquí en el centro. ¿Me van a entender? Por eso es que el 200 se puso afuera y por eso es que el 150 se puso afuera. Porque este 200 tenía en cuenta lo que son solamente de 6, pero también lo que tenían en común con 8, que son los múltiplos de 24. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, el total de números, hay 250 números que son múltiplos de 6 o 8, pero no de 24. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok, excelente. No sé qué les pareció el ejercicio. Yo sé que tal vez está fuera del nivel para primaria, pero quería compartirlo con ustedes para la parte para que vieran los criterios de divisibilidad aplicados a números que no tienen criterios de divisibilidad. Y también un poquito de introducir diagramas de Venn, que eso después, ojo, esto lo vamos a estar tocando mucho más profundo cuando estemos en la parte de estadística. ¿Estamos bien? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos bien? Sí. Qué bueno que estén bien. Y ese sí suena como que ya las energías, profe, se me van, ya no aguanto más, ya. Yo sé que están cansados, chicos. Yo sé que están cansados, estimados colegas, pero hay que darle el último empujón. Ok, vamos rapidito a hacer un ejercicio más, uno más, y yo creo que a ver si nos alcanza el tiempo. Ok, voy para allá. Ahí tenía que quiero seleccionar un problema que no sea, no nos lleve mucho tiempo tampoco. No quiero que nos abarque demasiado. Ya están largos todos estos ya. Bueno, vamos a buscar uno aquí ahorita. Sí, están muy largos estos que están aquí ahorita. No los había seleccionado bien. Bueno, para ustedes, este va a ser sencillito. Este es para niños de preescolar ya. El problema dice, el número de dos cifras, este está sencillito. Nueve a es divisible por 2 y el número 5a es divisible por 3. Haya el valor de a.
Y se la voy a poner sencillito. Aquí tiene opción A, 2, opción B, 4, opción C, 6, opción D, 8, opción E, 0. ¿Qué opción sería ahí? Vamos, eso está La para B, la B. ¿Por qué, profe? Porque 5 más 4 da 9 y 9 es múltiplo de 3 y 94 termina en número par. Ok. O sea, la condición es que tienes que darte cuenta. Número 1, como este número que está aquí es divisible por 2, disculpen, el A obligatoriamente tiene que ser par. No hay otra opción. Y evidentemente todos los números que te dan aquí son par. Ahora, la otra opción que también esos números pares con la suma de 5 tiene que ser divisible por 3, como dice la profe. Entonces 5 más este número tiene que dar un múltiplo de 3. Y la única opción que nos queda acá sería con el 4, porque el 2 no cumple, el 6 no cumple, el 8 no cumple y el 0 no cumple. Entonces, evidentemente, la respuesta es la inciso B. Bien, me parece que hasta hoy ya sí ha estado suficiente ya. Ok. Bueno, estimados colegas, creo que por hoy va a ser suficiente lo que hemos dado. Agradezco a todos los que estuvieron conectados. Esta clase ya la voy a subir conjuntamente con la anterior porque la anterior la descargué, pero no la pude subir al servidor. Hoy la voy a subir las dos, o sea, la clase número 8, que fue la parte de división exacta e inexacta, y hoy voy a subir la de criterio de divisibilidad. Los problemas que estuvimos abordando hoy, donde vimos diagramas de Venn, donde trabajamos también lo que tienen que ser los múltiplos, estaremos abordándolos un poquitico más en la parte de estadística que vamos a estar utilizando, y en la clase que vamos a tener el jueves, ojo con esto, vamos a trabajar todo lo que son los criterios, o sea, la parte de los números primos. Vamos a estar trabajando toda la parte que tiene que ver con los números compuestos, la descomposición de los números compuestos en factores primos. Vamos a trabajar también el preámbulo de lo que hemos hablado o lo que vamos a ver, que sería la parte del mínimo con un múltiplo y máximo con un divisor. Ya esto se empieza a poner interesante, ya no van a ser solamente teorías, sino vamos a poder aplicar un poquitico más de problemas. Voy a buscar algunos problemas más de criterios de visibilidad y se los voy a compartir en el grupo para que ustedes puedan practicar y desarrollar habilidades más. Lo voy a subir a la plataforma mejor para que lo descargue de la plataforma. ¿Vale? Les agradezco a todos. Dios me los bendiga enormemente. Pasen una excelente noche y que tengan éxito mañana en su día laboral. Chao. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias. Gracias.